La presentación ya está disponible en el módulo 1 y vamos a hablar sobre el proceso de entender cómo se da ese desarrollo de la capacidad de analizar estratégicamente para poder sacar ventaja de una situación puntual y poder enrumbar las acciones hacia donde queremos llevar a la organización. Les voy a compartir la presentación y vamos a conversar sobre el tema. ¿Okay? Los objetivos, pues comprender los fundamentos del pensamiento estratégico como modelo de pensamiento necesario para definir de forma consciente la ruta de acción de una actividad y familiarizarse con los elementos claves del pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico es la forma como nosotros abordamos los problemas. Es la forma como nosotros vemos la situación actual y la ponemos en perspectiva futura, es decir, cómo vamos del punto presente al punto futuro, llegando a un punto en donde deseamos llegar, es decir, es totalmente objetivo, ¿okay? Permite el desarrollo de una visión de largo plazo, nos permite anticiparnos a las situaciones que se nos pueden presentar porque nos obliga a estar en contacto permanente con nuestro entorno y es clave para ponderar las discrepancias entre la situación actual y lo que se quiere lograr en un plazo definido. Entonces, si lo vemos de una manera sencilla, de una manera simple, el pensamiento estratégico no es otra cosa que poder entrar en contacto con una realidad presente sin perder de vista lo que queremos lograr en una situación futura. ¿Okay? Entonces, se razona estratégicamente cuando definimos una meta, establecemos objetivos tomando en cuenta nuestras competencias y habilidades. Es decir, nos ponemos en una perspectiva, definimos los puntos necesarios para llegar a ese estado deseado, ¿okay? Y establecemos objetivos de corto plazo, de mediano plazo e inclusive de largo plazo. ¿Para qué? Para ejecutar las posibles opciones y acciones en el proceso que nos permitan llegar al estado deseado en el tiempo que nos hayamos propuesto. Es necesario saber diseñar el camino a seguir, es decir, entender cuál es la ruta, qué es lo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr. Ese es como, por ejemplo, decir que uno quiere perder peso, ¿ok? Si usted quiere perder peso, usted va a tener que establecer un mapa que va a incluir qué va a comer, las horas de sueños, el tipo de ejercicios que debe realizar y los chequeos o las revisiones médicas que sean necesarias dentro de ese proceso. Además de eso, usted va a tener que planificar los tiempos, va a tener que planificar sus actividades y va a tener que priorizar actividades. Entonces, como vemos, es complejo, es decir, es totalmente holístico porque para lograr un objetivo puntual hay una cantidad de elementos alrededor de este objetivo que van a tener que ser cumplidos, que van a tener que ser monitoreados y que vamos a necesitar poder ejecutar en el camino para poder alcanzarlo. Entonces, ¿por qué hay que abordar este tema? Porque es necesario para resolver los problemas, para alcanzar las metas, para lograr las transformaciones que necesitamos. ¿Okay? Usted no va a poder perder peso sin hacer nada o seguir haciendo más de lo mismo. Usted va a tener que cambiar, usted va a tener que transformar algunas cosas, va a tener que modificar, va a tener que ceder para poder lograr lo que quiere lograr. Hay que renunciar a algunas cosas. Entonces, todo eso forma parte del proceso estratégico y eso hay que poder internalizarlo. Es decir, no se puede hacer si yo no lo comprendo, si yo no lo asimilo y si yo no lo acepto. Entonces, en todo lo que ustedes van a ver durante su programa de maestría, ustedes van a requerir tener ese pensamiento estratégico que parte de la base del pensamiento crítico y del pensamiento creativo. Entonces, yo no puedo pensar en función de cómo yo voy a transformarme o voy a cambiar sin antes poder tomar control de la forma como trabaja mi mente, cómo yo uno los puntos, cómo yo estratifico las acciones para efectos de poder lograr los objetivos que me estoy planificando. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de los pensadores estratégicos? Fíjense ustedes qué interesante. Primero, flexibilidad. Es decir, tenemos que entender que estamos en un entorno cambiante, en un entorno dinámico que demanda obligatoriamente ser flexibles.
En segundo, efectividad en la capacidad de formular preguntas. Y este es un factor necesario tanto para los pensadores críticos como para los pensadores estratégicos. Hay que aprender a preguntar, porque cuando nosotros preguntamos correctamente, estamos entrando en contacto con la información y estamos pudiendo traer, sacar más de la información existente para nosotros poder tomar acción y decisión. Hay que prestar atención a las discrepancias entre la situación actual y lo que esperamos lograr. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos ser críticos de lo que estamos viviendo para efectos de poder tener una capacidad mucho más comprensiva y objetiva para poder tomar decisiones. Hay que tener destreza en la determinación de puntos claves y decisivos que deben atenderse de forma prioritaria. Aprender a priorizar, ¿sí? Lo que es urgente, lo que puede esperar, pero hay que saber cuándo es urgente y cuándo podemos esperar, cuándo podemos de alguna manera u otra espaciar acciones, ¿ok? Y entrar en contacto permanente con el entorno. Y este es un factor clave fundamental. No permanecer aislados, tenemos que permanecer en contacto con el entorno, tenemos que tener esa capacidad de poder conectarnos con lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, el pensamiento estratégico busca dar una dirección para llegar a un fin deseado. Se vale del análisis crítico y de la creatividad para abordar situaciones que normalmente pudiesen verse como ambiguas, ¿sí? Pero hay que actuar sobre ellas. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder entender lo que está pasando y tomar acción en congruencia, ¿ok? Se basa en el análisis probabilístico de ocurrencias de un resultado, evaluando las alternativas. Es decir, tenemos que poner en el mismo plano, ¿sí? Lo que queremos lograr o lo que queremos alcanzar y cuáles son las alternativas. Y cada una de esas alternativas hay que evaluarlas consciente y objetivamente. ¿Para qué? Para poder tomar la mejor decisión posible. Toda acción que nosotros tomemos debemos hacerla sobre la base de la objetividad y no de la subjetividad emotiva. Es decir, no podemos reaccionar y salir con una propuesta. Tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que ver los pros y los contras y tenemos que tener claridad en cómo nosotros en una dirección actual podemos llegar a donde queremos llegar haciendo los cambios y las adecuaciones que nos propongamos en un momento puntual. Entonces, algunas recomendaciones para desarrollar pensamiento estratégico. Explorar la información. Lo primero es estar informado, es entrar en contacto con la información de manera crítica. Hay que explorar nuestra periferia, nuestro entorno. Nunca perder de vista lo que está pasando en nuestro entorno, ya sea competencia, ya sea temas normativos, ya sea temas legales, temas políticos, lo que tenga que ver con los clientes, con el mercado, con la industria. Es decir, nunca perder de vista lo que está pasando a nuestro alrededor, porque nosotros somos parte de ese todo y como parte de ese todo debemos tener la capacidad de poder responder. Establece acciones basadas en objetivos. Tenemos que tener objetivos claros, objetivos concretos, bien definidos, bien establecidos, que nos lleven a la acción. ¿Okay? Se flexibiliza, ser flexible y mantener siempre abierta nuestra capacidad de asimilar los cambios. Es decir, tenemos que poder ser lo suficientemente capaces de adaptarnos. La adaptabilidad es fundamental. Hay que practicar acciones que generen aprendizaje continuo, es decir, constantemente aprendiendo de lo que está pasando, aprendiendo de lo que posiblemente va a pasar, ¿sí? Aprendiendo de las acciones de otros también. Poner en práctica la técnica de subirse al balcón. ¿Esto qué significa? Pensar objetivamente, salirse un poco del contexto, ver desde arriba hacia abajo qué es lo que está pasando para poder tener una mejor visual y una mejor interpretación de los hechos. Hay que usar la imaginación y proyectar el futuro deseado. Un poquito de futurismo aquí, pero en definitiva hay que tener esa imaginación de poder querer entender hacia dónde quiero ir y ver entonces cómo se conectan los puntos desde aquí hacia allá y observar los hechos de manera congruente, de manera holística. Entonces, ¿qué logramos con usar el pensamiento estratégico? Bueno, primeramente, facilitarnos la capacidad de poder detectar oportunidades y amenazas que derivan del entorno. Por eso es la importancia de estar en constante contacto con nuestro entorno inmediato. Permitir enfocarnos en los aspectos importantes del presente sin perder de vista lo que viene a futuro, ¿sí? Estar conectados.
propiciar el direccionamiento de las acciones de la empresa, es decir, saber hacia dónde van nos obliga o nos lleva, mejor dicho, a poder entender las acciones que quiero realizar y de qué forma vamos a utilizar los recursos y competencias con las que contamos para ser lo más efectivos y eficientes. Fomentar la comunicación, la priorización y la planeación. Y esto es importantísimo porque una de las causas por la que muchas empresas no logran concretar sus planes estratégicos es precisamente por la falta de comunicación. Y cuando yo tengo esa capacidad estratégica de verlo como un todo, ver el proceso como un todo, también estoy facilitando la comunicación que debe haber dentro de todo el proceso en el engranaje de la organización. Y contribuye a mejorar el desempeño del capital humano. La gente que sabe para dónde va se compromete mucho mejor con lo que quiere lograr alcanzar. ¿Okay? Entonces, dicho esto, jóvenes, espero que ustedes puedan entender la importancia del pensamiento estratégico y de aquí en adelante ustedes puedan utilizar este brief que les acabo de dar para poder comenzar a moldear un poco la manera como se relacionan con la información que vamos a estar viendo durante este curso.